Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Seguimos en nuestro desafío de leer la Biblia de tapa a tapa en un año. En mi caso, leyendo la versión NTV, porque me dispuse a hacerlo así, ya que la había leído en 2 oportunidades en la versión Reina Valera 60. Hoy estamos en el primer libro de Samuel, capítulos 12 al 14, para poder avanzar en la lectura de la palabra de Dios. Oramos y comenzamos. Señor Dios, te damos gracias por este momento que vamos a meditar en tu palabra y a leerla. Te pedimos que nos hables, Señor, y que podamos ser edificados con ella. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón, como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así comenzamos la lectura del capítulo 12 del primer libro de Samuel. Discurso de despedida de Samuel. Entonces Samuel se dirigió a todo Israel. He hecho todo lo que han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos le sirven. He sido un líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. Qué tremenda humildad que tenía Samuel. Qué tremenda humildad. No, le contestaron ellos, nunca nos has engañado ni oprimido y nunca has aceptado soborno alguno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy, declaró Samuel, de que mis manos están limpias. Sí, Él es nuestro testigo, respondieron. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón, continuó Samuel. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor, mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces Él los entregó a Sísara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron, hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y Astoret, pero te adoraremos a ti y solo a ti si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefté y a Samuel para salvarnos, y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naas, rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor, su Dios, ya era su rey. Está bien, aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se los ha concedido. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos, entonces tanto ustedes como su rey demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean las maravillas que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey. Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día llovió truenos y lluvia, y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel. Ora al Señor tu Dios por nosotros o moriremos, le dijeron a Samuel. A nuestras faltas hemos agregado el pecado de pedir un rey. No teman, los tranquilizó Samuel. De verdad han hecho mal, pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. Son completamente inútiles. El Señor no abandonará a su pueblo porque eso traería deshonra a su gran nombre, pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí,
Ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Qué tremendo temperamento y posición, y cómo sabía su lugar en el pueblo, como profeta, como intercesor, como padre del pueblo de Israel. Tremendo, Samuel. Lo único que se le critica a Samuel era su rol como padre. Pero yo no se lo critico mucho porque en realidad sus hijos, siendo adultos, decidieron por su cuenta. Él los pudo haber educado bien, pero sus hijos no eligieron bien. Y es lo que pasa con muchos padres cristianos. Tenemos el deseo de educar a nuestros hijos, pero luego, cuando son adultos, ellos tienen que elegir por su propia cuenta, tienen su libre albedrío. Por eso Dios nunca juzgará al pecado de los hijos por los padres, ni al pecado de los padres por los hijos. Y eso es una bendición para nosotros. Igualmente oramos y hacemos todo lo posible para que nuestros hijos busquen y amen al Señor y a su palabra. Por su parte, asegúrense de temer al Señor, versículo 24, y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. Capítulo 13. Guerra constante contra los filisteos. Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años en Israel. Saúl eligió a 3.000 soldados electos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2.000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros 1.000 fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Geba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo: hebreos, escuchen esto, levántense, sublímense. Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Geba, y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces todo el ejército israelita fue llamado a unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de 3.000 carros de guerra, 6.000 hombres para conducirlos, y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo, trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminó de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya están en Micmas listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Y uno dice: che, qué duro. ¿Por qué tan duro? Solamente ofreció un sacrificio. No podía él como rey tomarse la atribución de un profeta o un sacerdote. No, lo haría Samuel. Eso fue un acto de orgullo, pedantería, vanagloria y falta de temor de Dios. Y Dios nunca deja y
recibe a un culpable como si fuera inocente. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y por este acto, este simple acto, fue juzgado Saúl y su reino sería puesto fin y Dios elegiría a otro hombre para que reine en su lugar, un hombre conforme a su corazón, que sería David. Desventaja militar de Israel, versículo 15. Después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibeá en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Saúl y Jonatán y las tropas acamparon en Geba, en la tierra de Benjamín, mientras que los filisteos levantaron su campamento en Micmas. Tres destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. Uno fue al norte hacia Ofra, en la tierra de Sual. El otro fue al occidente, en Betorón, y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Seboim, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no lo permitían por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Micmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo. Capítulo 14, y con eso terminamos la lectura del primer libro de Samuel en el día de hoy. Plan intrépido de Jonatán. Cierto día Jonatán le dijo a su escudero: ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Mientras tanto, Saúl y sus 600 hombres acamparon en las afueras de Gibeá, alrededor del árbol de granadas de Migrón. Entre los hombres de Saúl estaba Ahías, el sacerdote, que vestía el efod, el chaleco sacerdotal. Ahías era hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote del Señor que había servido en Silo. Nadie se dio cuenta de lo que Jonatán había dejado en el campamento, nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Para llegar al puesto de avanzada, tuvo que descender de entre los 2 peñascos llamados Boset y Sene. Un peñasco estaba al norte frente a Micmas y el otro estaba al sur, delante de Geba. Crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Tal vez el Señor nos ayude, porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Haz lo que mejor te parezca, respondió su escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Muy bien, le dijo Jonatán. Cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, quédense donde están, o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. Pero si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos, y esa será la señal del Señor de que nos ayudará a derrotarlos. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, gritaron: miren, los hebreos salen de sus escondites. Entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán: suban aquí y les daremos una lección. Vamos, sube tras de mí, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor nos ayudará a derrotarlos. Así que escalaron usando pies y manos. Entonces los filisteos caían ante Jonatán y su escudero mataba a los que venían por detrás. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de 1/4 hectárea. De repente, el ejército de los filisteos se llenó de pánico, tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas de los destacamentos de asalto. En ese preciso momento hubo un terremoto y todos quedaron aterrorizados. Y este era Dios peleando a favor de su pueblo, como lo hizo en el libro de Jueces, como lo hizo en el libro de Josué. Mientras el pueblo avanzaba, Dios iba delante de ellos y hacía tremendos desastres en el pueblo enemigo, en el ejército enemigo, matando personas por diferentes medios. Israel derrota a los filisteos, versículo 16.
Entonces los centinelas de Saúl en Gibeá de Benjamín vieron algo muy extraño. El inmenso ejército filisteos comenzó a dispersarse en todas direcciones. Pasen lista y averigüen quién falta, ordenó Saúl. Y cuando hicieron el recuento, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces Saúl gritó a Ahías: «Trae el efod aquí», pues en ese tiempo Ahías llevaba puesto el efod delante de los israelitas. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: «No importa, vayamos ya». Enseguida Saúl y sus hombres corrieron a la batalla y encontraron a los filisteos que estaban matándose unos a otros. Y esto mismo se ha visto en el pasado, donde Dios había hecho que grandes multitudes se enfrentaran unas a otras, como en el caso de Gedeón. Se mataban entre ellos. Entonces, dice, se encontraron que los filisteos estaban matándose unos a otros. Había una terrible confusión en todas partes. Aún los hebreos, que anteriormente se habían unido al ejército filisteo, se rebelaron y se unieron a Saúl, a Jonatán y al resto de los israelitas. De igual manera, los hombres de Israel que estaban escondidos en las zonas montañosas de Efraín, cuando vieron que los filisteos huían, se unieron a la persecución. Así que en ese día Dios, el Señor, salvó a Israel y la recia batalla se extendió aún más allá de Bet-Aven. Fíjense cómo dice Dios, el Señor, salvó a Israel. Ahora bien, ese día los hombres de Israel quedaron agotados porque Saúl los había puesto bajo juramento, diciendo: «Que caiga una maldición sobre cualquiera que coma antes del anochecer, antes de que me vengue por completo de mis enemigos». Un juramento necio, sí, totalmente, muy necio, no podía hacer eso. Ellos estaban agotados, pero Samuel los había maldecido, que si hacían iban a morir, si alguien comía. Fíjense qué pasó. De manera que nadie comió nada en todo ese día, aun cuando el suelo del bosque todos habían encontrado panales de miel. Así que no se atrevieron a tocar la miel por miedo al juramento que habían hecho. Pero Jonatán no había escuchado la orden de su padre y metió la punta de su vara en un panal y comió miel. Después de haberla comido, cobró nuevas fuerzas. Pero uno de los hombres lo vio y le dijo: «Tu padre obligó al ejército que hiciera un juramento estricto que cualquiera que comiera algún alimento hoy sería maldito. Por eso todos están cansados y desfallecidos». «Mi padre nos ha creado dificultades a todos», exclamó Jonatán. «Una orden como esa solo puede causarnos daño. Miren cómo he cobrado nuevas fuerzas después de haber comido un poco de miel. Si a los hombres se les hubiera permitido comer libremente del alimento que encontraran entre nuestros enemigos, imagínense a cuántos filisteos más habríamos podido matar». Así que los israelitas persiguieron y mataron a los filisteos todo el día, desde Mixmas hasta Ajalón, pero los soldados iban debilitándose. Esa noche se apresuraron a echar mano del botín y mataron ovejas, cabras, ganados y becerros, pero comieron sin escurrirles la sangre, que estaba prohibido y sigue siendo prohibido, no comer la sangre del animal. Entonces alguien le informó a Saúl: «Mira, los hombres están pecando contra el Señor al comer carne que todavía tienen sangre». «Eso está muy mal», dijo Saúl. «Busquen una piedra grande y háganla rodar hasta aquí. Entonces vayan entre las tropas y díganles: tráiganme el ganado, las ovejas y las cabras, mátenlos aquí y escúrranle la sangre antes de comérselos. No pequen contra el Señor al comer carne que aún tiene sangre». Así que esa noche las tropas llevaron sus animales y los mataron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Fue el primer altar que él construyó al Señor. Y después Saúl dijo: «Persigamos a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre». Sus hombres respondieron: «Haremos lo que mejor te parezca». Pero el sacerdote dijo: «Primero consultemos a Dios». Entonces Saúl le preguntó a Dios: «¿Debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos ayudarás a derrotarlos?». Pero Dios no respondió ese día. ¿Escucharon eso? Dios no respondió ese día. Entonces Saúl le dijo a sus líderes: «Algo anda mal.
Que vengan aquí todos los comandantes de mi ejército. Debemos descubrir qué pecado se ha cometido hoy. Juro por el nombre del Señor que quien rescató a Israel, que el pecador morirá, aun si fuera mi propio hijo Jonatán. Pero nadie se atrevía a decirle cuál era el problema. Entonces Saúl dijo: Jonatán y yo nos pondremos aquí y ustedes se pondrán allá. Y el pueblo respondió a Saúl: lo que mejor te parezca. Entonces Saúl oró: oh Señor Dios de Israel, por favor, muéstranos quién es el culpable y quién es inocente. Entonces hicieron un sorteo sagrado y Jonatán y Saúl fueron señalados como los culpables y los demás declarados inocentes. Después Saúl dijo: ahora hagan otro sorteo para señalar si es Jonatán o soy yo. Entonces Jonatán fue indicado como el culpable. Dime lo que has hecho, le preguntó Saúl a Jonatán. Probé un poco de miel, admitió Jonatán. Fue solo un poco, en la punta de mi vara. ¿Merece eso la muerte? Sí, Jonatán, dijo Saúl, debes morir. Que Dios me castigue e incluso me mate si no mueres por esto. Pero la gente intervino y le dijo a Saúl: Jonatán ganó esta gran victoria para Israel. ¿Debe morir? De ningún modo. Tan cierto como el Señor vive, que ni un sol cabello de su cabeza será tocado, porque hoy Dios lo ayudó a hacer esta gran proeza. De modo que la gente salvó a Jonatán de la muerte. Entonces Saúl llamó a su ejército y no persiguieron más a los filisteos, y los filisteos volvieron a sus casas. Cuando Saúl aseguró su posición de rey sobre Israel, peleó contra sus enemigos en todas las direcciones, contra Moab, Amón, Edom, los reyes de Soba y los filisteos. Y donde quiera que iba, obtenía la victoria. Realizó grandes proezas y conquistó a los amalecitas, y así salvó a Israel de todos aquellos que lo habían saqueado. Los hijos de Saúl eran Jonatán, Isboset y Malquisúa. También tuvo 2 hijas, Merab, la mayor, y Mical. La esposa de Saúl era Ahinoam, la hija de Ahimaas. El comandante del ejército de Saúl era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Cis era el padre de Saúl y Ner, el padre de Abner. Eran hijos de Abiel. Los israelitas pelearon constantemente con los filisteos durante toda la vida de Saúl. Así que cada vez que Saúl veía a un joven fuerte y valiente, lo reclutaba en su ejército. Y así terminamos con la lectura del día de hoy. Si te gustó el video, ponele me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy. Por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que a diario vamos subiendo para edificar nuestra vida en el propósito de Dios. Hasta mañana, Dios mediante, si así Él lo permite. Chau, chau.